4.500 millones de años en gestación. Un territorio tan antiguo como la Tierra misma. Australia no es el hermoso mundo nuevo que se podría esperar. Cuando los europeos llegaron por primera vez a Australia, lo vieron como un país joven, una especie de creación separada. Pero nada más lejos de la verdad. El continente habitado más antiguo, más llano, más seco de la Tierra es un rompecabezas formado en épocas prehistóricas. Y las pistas que resuelven el misterio se encuentran esparcidas por toda la superficie quemada por el sol de Australia. Me llamo Richard Smith y este es un país impresionante. Para un científico como yo, cada roca tiene una historia. Cada criatura es una leyenda de supervivencia contra viento y marea. Únanse a mí y atraviesen conmigo unos cuantos miles de millones de años en la gran isla de la parte inferior del mundo. Es el lugar idóneo para obtener una visión de conjunto. De todos los continentes de la Tierra, ninguno conserva testimonios de la gran saga de nuestro planeta y de la evolución de la vida como este. En ningún otro lugar se puede subir a un coche y retornar a los albores del tiempo. Australia, guía para el viajero del tiempo. Episodio 3. Los años salvajes. El viaje de vuelta a nuestro mundo moderno desde la ancestral Australia es un viaje largo. Desde el nacimiento de la Tierra hasta el día de hoy, la carretera del tiempo se extiende a lo largo de unos alucinantes 4.600 millones de años. Vamos a imaginar por un momento que este coche puede viajar a través del tiempo. He fijado los controles a 1 millón de años por minuto. Esos son 60 millones de años de historia por cada hora que viajemos por esta carretera. ¿Quieren ver la verdadera y antigua Australia? Es todo un viaje. Su destino es el Mesozoico. Al viajar a 1 millón de años por minuto, toda la historia de Australia y del planeta está condensada en poco más de 3 días de conducción ininterrumpida. Y durante la mayor parte de esos 3 días, hemos atravesado veloces la primera infancia y la niñez del continente australiano. Y ahora, con 70 horas del viaje a mis espaldas y cuando solo me quedan 4 horas más, hemos llegado al principio de la salvaje adolescencia de Australia. Es el Mesozoico. El Mesozoico es la era geológica de la que todo el mundo ha oído hablar. Y por una buena razón. Es en el Mesozoico, dividido en los periodos Triásico, Jurásico y Cretáceo, cuando los dinosaurios dominaron la Tierra. Pero a pesar de tal dominio, las pruebas de su conquista de Australia han sido bastante escasas. Hasta ahora. El Triásico, entre 251 y 200 millones de años. Es la hora del periodo de los dinosaurios
en Australia. El Triásico, el primero de los 3 grandes periodos que componen el Mesozoico, tuvo un comienzo muy agitado. La crisis del Pérmico, la extinción más catastrófica del mundo, había terminado, pero con ella había desaparecido quizá el 95% de la diversidad biológica del planeta. En todo el globo, la vida había sido casi aniquilada en el mar y devastada en la tierra. Sydney, Nueva Gales del Sur. Sin embargo, de algún modo, de la masacre y confusión de ese mundo devastado, se alzó uno nuevo, y con él, el espectacular paisaje de piedra arenisca de Sydney. Creo, Richard, que este es uno de los mejores lugares para ver la piedra arenisca de Sydney. Ahí está el Océano Pacífico. El norte está por allí. Esa es la entrada al puerto de Sydney, justo detrás de nosotros. Aquí está el Parque Gap. Y hay roca debajo de nosotros. Hay unos 250 metros de piedra arenisca sólida. Pero hay mucha... El biólogo Tim Flannery conoce bien el paisaje de mi ciudad natal. Parece ser que Sydney se construyó sobre los escombros de un cataclismo. Estaríamos en un mundo post-catastrófico cuando esta piedra arenisca quedó aquí depositada. Habíamos sufrido el gran desastre de la extinción térmica. Desaparecieron el 95% de todas las especies. Incluso las plantas tuvieron problemas para recuperarse. Los coloridos bosques y pantanos ricos en carbón de la cuenca de Sydney habían desaparecido. Y durante los siguientes 20 millones de años, el exuberante mundo del Pérmico quedó enterrado cada vez más profundamente en la arena. Estudios recientes sugieren que esta arena llegó desde el este de la Antártida, lo que supone una distancia descomunal. Las tormentas atronaban en esas montañas lejanas. Y los ríos caían con estrépito por las laderas desnudas, transportando cantidades inimaginables de arena hacia el norte, a través de inmensas llanuras en crecimiento. Esta roca me habla de un tiempo en el que la vida se va recuperando con lentitud, pero no había siquiera la suficiente vegetación como para sujetar los bancos del río. Solo existe este gran sistema entretejido recorriendo el paisaje. Puedo imaginarme aquí de pie, observando estas olas de 6 metros de altura, imaginando un mundo en el que los procesos físicos del planeta están tan al descubierto. Estos granos de arena vieron el sol que brillaba en aquellos tiempos. El sol brilló aquí donde estamos ahora mismo. Es un incomparable testimonio físico. Eso es lo que me encanta de la geología, que sabes que esta roca estuvo ahí, hace más de 200 millones de años. La arenisca proporciona a los habitantes de Sydney una profunda conexión entre el planeta del pasado y este en el que vivimos y trabajamos en la actualidad. Ahora, tras esperar en silencio y en la oscuridad durante unos 230 millones de años, las arenas perdidas de la Antártida tienen un trabajo nuevo, como cimientos y bloques de construcción de una gran ciudad global. Sydney se define por su biología del Triásico. Desde el brillo cálido de sus edificios de piedra hasta la forma de su bahía. La arenisca lo dicta todo. Tanto el flujo del tráfico como la forma de su flora nativa. Los acantilados de arenisca se yerguen duros y orgullosos contra el Océano Pacífico y se erosionan sobre las suaves arenas doradas de la playa. La arena también entierra las altas cumbres del Pérmico, permitiendo que se conviertan en el carbón que da energía a la ciudad. Y alzándose en el oeste, esta misma piedra arenisca
forma las murallas rocosas de las montañas azules y la gran cordillera divisoria. Todo esto es un legado de los oscuros tiempos en los que la Tierra casi murió. Fue el repentino giro hacia un extremo clima de invernadero lo que parece haber detonado el desastre a finales del Pérmico. Una sucesión de cambios climáticos extremos asolaron el temprano Triásico antes de que el planeta por fin se estabilizara. E incluso cuando lo hizo, las temperaturas aún eran abrasadoras. En el Triásico las condiciones climáticas eran muy cálidas y secas sin importar dónde te encontraras. Australia aún formaba parte de un supercontinente llamado Gondwana, pero ahora era parte de un supercontinente llamado Pangea, donde todas las tierras eran una. Con un jeep decente podrían haberse trasladado a cualquier parte. Australia se había unido al grupo salvaje, aunque estaba justo en la parte inferior de la placa continental. Australia estaba situada donde está la Antártida en la actualidad. Pero este era un polo sur en un mundo con efecto invernadero libre de hielo. Había helechos y árboles ginkgo, peces de agua dulce y gigantescos anfibios carnívoros. Pero la tierra del Triásico pertenecía a los reptiles. Unos levantaron el vuelo y otros entraron al mar. Caminando por la tierra había reptiles parecidos a lagartos, reptiles parecidos a mamíferos y también los primeros reptiles dinosaurios. Sabemos que estos primeros dinosaurios vagaron a través del sur de Gondwana, aunque no hayan dejado casi ningún rastro aquí, en la Australia del Triásico. Pero la evidencia de que hubo dinosaurios australianos está ahí fuera si saben dónde buscar. Monte Morgan, Queensland. El antiguo pueblo minero de Morgan, en Queensland Central, es ese lugar. El Jurásico, entre 200 y 146 millones de años. Cuando los antiguos mineros excavaban arcilla de una colina cercana, desenterraron el lodo que una vez llenó un lago del Jurásico. ¿Todo esto era el lago? Sí, todo esto. Estamos debajo de la orilla de un lago superficial de agua dulce por la que los dinosaurios caminaban. En el techo rocoso han quedado impresas las huellas de los 3 dedos de los dinosaurios que caminaron por el borde lodoso del lago. Los fantasmas de los dinosaurios todavía acechan estas cavernas. ¿Lo ves? Sí, sí. Estas huellas y las que hay en otras minas han permitido definir una Australia del Jurásico rica en bosques y vías acuáticas. Estoy situado en lo que era la orilla lodosa de un lago y por ahí arriba, en lo que fue la superficie del lago, caminó una vez un terópodo hace unos 195 millones de años. Su huella es clara como el agua. Pero Australia es grande y antigua, roja y llana. Este es un paisaje geológico que guarda sus secretos del Mesozoico bien ocultos. Los paisajes botánicos por los que caminaron los dinosaurios de Australia son mucho más fáciles de identificar. Aún se puede caminar por ellos hoy en día. El Mesozoico fue una gran época para las plantas. La Tierra era un invernadero libre de hielo, cálida y húmeda. Densos bosques se extendían por todo el globo, y las tierras al sur de Gondwana no eran una excepción. Cicadáceas, helechos y gingos eran comunes.
Y ahora se les habían unido los ciateales, que todavía abundan en los bosques pluviales y barrancas de Australia Oriental. Pero los árboles que llenaban los bosques mesozoicos de todo el mundo eran las coníferas gigantes. Por suerte, algunas de estas coníferas gigantes todavía están con nosotros. Esta es una araucaria australiana. Es extraordinaria, no solo por su gran tamaño, sino por lo poco que ha cambiado. La araucaria y la kauri de Queensland de Australia Oriental son fósiles vivos muy conocidos de los tiempos de los dinosaurios. Pero en 1994 se descubrió al ancestro definitivo. La Gwolemia, un gigante verde de 40 metros de altura, oculto a menos de 200 kilómetros de Sydney. Aquí, en un par de cañones secretos, había casi 100 ejemplares de, tal vez, la especie de árbol superviviente más antigua del mundo. La viva imagen de fósiles tan remotos como los hallados en la Antártida. En la actualidad, los grandes bosques de coníferas de Australia han desaparecido. Pero los pocos focos supervivientes nos permiten soñar con los tiempos en los que podríamos haber conducido de costa a costa sin ningún eucalipto a la vista. Sin embargo, la Tierra en el Mesozoico estaba inquieta. Como un adolescente dando el estirón, otra vez estaba moviéndose. El supercontinente Pangea se estaba rompiendo, dejando a Australia aún unida a una remodelada Gondwana en el hemisferio sur. Y a finales del Jurásico, procedente del espacio, tuvo lugar otra forma de remodelación. Cayó una roca en forma de un asteroide o cometa y golpeó en Australia Central. Gosses Bluff, territorio norte. Hizo una diana que todavía se puede ver. Golpeó casi en medio del continente. Da fe de ello la impresionante Gosses Bluff o Norala, su nombre indígena, como una sombra de lo que llegó a ser. La mayor parte de los 20 kilómetros de diámetro originales del cráter han desaparecido. Lo que queda es la cuenca que se hundió en las profundidades de la Tierra por debajo de la zona de impacto. Aún así, el anillo de colinas bajas nos da un indicio bastante exacto de la escala de la devastación total que tuvo lugar en la Tierra, al menos en 100 kilómetros en todas las direcciones. Algunas veces tenemos la oportunidad de comprender la escala de los acontecimientos geológicos pasados, y cuando lo hacemos nos sentimos muy humildes. No fue el impacto de Gosses Bluff el que eliminó a los dinosaurios, pero fue un augurio de los peligros que vendrían. El Cretáceo, entre 146 y 65 millones de años. Cuando se inició el Cretáceo, los dinosaurios aún tenían sus garras clavadas en el continente. De orilla a orilla. Broome, Australia Occidental. Ha sido una larga espera, pero por fin el siglo XXI está arrojando una nueva luz en la historia de los dinosaurios australianos. Durante años, los ancestrales secretos de la línea costera de la región de Kimberley, cerca de Broome, han estado protegidos por corrientes extremas y enormes marismas.
Esto lo convierte en un lugar perfecto para imaginar lo que supondría caminar por la Tierra en el pasado primigenio. Pero aquí no hace falta usar solo la imaginación. Las bestias gigantescas del temprano Cretáceo nos han dejado clara su presencia. Las huellas que dejaron dan muestra de 15 especies de dinosaurios caminando por una extensión impresionante de cientos de kilómetros de esta costa. Debieron de estar por todas partes. Incluso el fundamental estegosaurio ha dejado aquí su marca. Una huella más del puñado de ellas que hay en el mundo. Pero las mayores y más abundantes huellas pertenecen a los imponentes vegetarianos, los saurópodos. Esta es la huella de un gran saurópodo que vino caminando más allá de Broome hace unos 132 o 135 millones de años. Son huellas enormes, una ahí, otra allí, una muy grande aquí, e intercaladas entre ellas algunas huellas más pequeñas que parecen las de una cría que caminaba con su madre. Aunque hay pocas pruebas de cuidados parentales entre los saurópodos. Una vez que alcanzas este tamaño, no hay mucha necesidad de ello. Encontrar suficiente alimento era, a buen seguro, una preocupación mayor que evitar a los depredadores. Aunque para la mayoría de los dinosaurios australianos, la vida diaria era una experiencia peligrosa, como atestigua una pequeña manada descubierta cerca de Winton de hace 95 millones de años. Winton, Queensland. Este momento está detenido en el tiempo aquí, en la cantera Lark Quarry, el yacimiento de la única estampida de dinosaurios registrada en el mundo. Imaginen la escena un día cualquiera en el Cretáceo. Esto era un amplio foso lodoso que bajaba hasta el lago que estaba ahí. En algún momento del día, una manada compuesta también por pequeños dinosaurios caminaba por el lodo para beber agua en la orilla. Pueden verse las huellas muy claras de un pequeño carnívoro del tamaño de una gallina. Y aquí tenemos unas huellas del tamaño de las de un emú, de un dinosaurio ornitópodo. Detrás de mí, más o menos donde está el muro, estaba el comienzo de un bosque de cicadáceas y guingos. Estos ricos bosques dominados por las coníferas proporcionaban refugio y alimento. Y protección contra un carnívoro. Incluso para un dinosaurio fatigado, el Cretáceo no era una época para la complacencia. Si hubieran levantado la cabeza y hubieran mirado hacia aquí, habrían visto un terópodo muy grande y hambriento bajando directamente hacia ustedes. En el pandemonio que siguió, 150 dinosaurios aterrorizados se dispersaron en todas direcciones, resbalando en el lodo y chocando unos contra otros, mientras corrían para alcanzar una seguridad relativa en el bosque cercano. Pero las huellas solo pueden contarnos una parte de la historia. Para que los genuinos dinosaurios de Australia puedan cobrar vida, se necesitan sus huesos. Y por fin esos huesos han empezado a aparecer. ¿Tu café? Gracias. ¿Cómo vas? Despacio, se va formando, muy despacio. Han llegado a ocupar un lugar muy especial en las vidas del matrimonio de ganaderos David y Judy Elliott. Pero estás juntando las piezas, ¿no? Sí, va todo muy bien. Y sin embargo es un dinosaurio lo que tienen en la mesa de la cocina.
Es una pila de rocas que contiene huesos diminutos. La hemos llamado pollo o pollito, porque ese es el tamaño de los animales con el que se relacionan los huesos. Es pollito. Cazar dinosaurios nunca formó parte del plan de trabajo de los Elliot, pero se están convirtiendo en expertos con rapidez. El yacimiento de dinosaurios al que vamos quizás sea el más importante de los que hemos encontrado hasta ahora. Es un yacimiento grande que ha producido una enorme cantidad de material en muy poco tiempo. Bien, vamos allá. Los Elliot comenzaron su odisea con los dinosaurios por accidente, cuando se tropezaron con los huesos de unos cuantos en su propiedad. Este es un gran agujero en la tierra. Sí, así es. Aquí es donde todo empezó. Imagínese, hace 95 o 100 millones de años, estábamos situados en una zona exuberante de bosque pluvial. Miremos hacia el norte. Allí tenemos una bonita pradera llana y abierta que habría sido un mar interior. Y ahí tenemos unos grandes ríos que bajan transportando sedimentos y depositándolos lentamente, por lo que el mar va siendo empujado hacia el norte. Así que este territorio era frío, exuberante y verde. Y los ríos estuvieron llenos de peces pulmonados y tortugas, cocodrilos y peces de agua dulce. Por lo que han visto hasta ahora, David está convencido de que los dinosaurios que están desenterrando tienen un pedigrí singular. Estos dinosaurios son totalmente diferentes a los demás, y eso es cierto para casi todo en Australia. Somos un poco diferentes, ¿no es verdad? Antes de que aparecieran los dinosaurios en Queensland, Winton era más famoso por su asociación con un meandro. Al parecer, el poeta australiano Banjo Paterson se inspiró en este meandro para componer la canción folclórica más famosa del país. Ese legado continúa vivo. Cada animal que se nos revela hueso tras hueso ancestral recibe un alias local. Cuando se descubre un dinosaurio en la región de Winton, se le busca un contexto. Y uno de los más importantes de Winton es, por supuesto, Banjo Paterson y su canción Waltzing Matilda. No está exactamente bailando, pero es una chica de grandes huesos, el saurópodo Matilda. Estamos hablando de un dinosaurio que medía unos 4 metros de altura hasta la cadera y es probable que tuviera 18 metros de longitud. Y luego está el mismísimo Banjo, el temible cazador del sur. Miras estos huesos sueltos y son solo puros huesos. En realidad no parecen tan importantes. Pero empiezas a rellenar estos huesos, a añadir tendones, músculos, y formas una pata de ese animal. Y ves que lo que tienes entre manos no es ningún pollito. Es un dinosaurio muy grande y muy peligroso. Y no es el tipo de animal que te gustaría que te persiguiera en el sendero del jardín o por el pasillo. Este animal no dependía de los dientes para matar. Tenía unas uñas enormes, unos brazos colosales y fuertes. Imagíneselo clavando esas uñas, introduciéndolas en el cuerpo y destrozándolo. Y por un extraordinario e irónico giro, ahora resulta que el lugar donde fueron encontrados los huesos era de verdad un meandro abandonado. No es que sea el Parque Jurásico, pero después de años languideciendo como un páramo de dinosaurios, el desierto australiano se está revelando como el nuevo y atractivo campo de juego del Cretáceo para los paleontólogos. Siempre ha sido un territorio muy grande, y tras un año inusualmente húmedo, este paisaje está tan verde que incluso parece capaz de alimentar a un ganado bastante enorme.
Un viaje de 800 kilómetros de distancia al sur de Winton nos lleva al yacimiento de algunos de los descubrimientos de los dinosaurios más grandes conocidos hasta la fecha. Cerca del pequeño pueblo de Eromanga, con una población de 171 personas. En un cálido día de verano a 47 grados centígrados de temperatura. En cuanto al tamaño, Eromanga no es un pueblo muy grande. Pero no se puede decir lo mismo de los huesos encontrados en el cercano rancho Plevna Downs. Con un parecido asombroso a la historia de Winton, Robin y Stuart Mackenzie han estado desenterrando huesos que pertenecen a algunos de los dinosaurios más grandes que alguna vez caminaron por la Tierra. Este enorme hueso de una pata tiene más de 2 metros de longitud. Un hueso de pata gigante de una especie de tiranosaurio aún no descrito. Un gran animal llamado Cooper. Cooper tiene aproximadamente 95 millones de años y lo que tenemos aquí es el hueso más largo del animal más grande que jamás haya caminado por la tierra de Australia. Se cuenta entre los 10 animales mayores del mundo. Con más de 100 toneladas de peso y una altura hasta la cadera como el techo del hotel, este gigante apenas habría cabido en la calle principal de Eromanga. Australia vive una revolución de la historia natural. Se están encontrando dinosaurios desde Winton hasta Eromanga. E incluso en Australia meridional. En la última década hemos encontrado cientos y cientos de huesos de dinosaurios. Desde los más pequeños a los más grandes. Esto ya no hay quien lo pare. Pese a ser un pueblo diminuto, Eromanga está disfrutando de una gran notoriedad. Ser el más alejado del mar en Australia es otro motivo. Pero no siempre fue así. Pregunten a un geólogo y les dirá que el pueblo debe su nombre al mayor mar interior de la historia de Australia. Hacia mediados del Cretáceo, los niveles de los océanos ya altos se elevaron a alturas impresionantes, más de 200 metros por encima del nivel actual. Y los mares inundaron el centro de Australia. En 1909 fue el primer hundimiento. En un pueblo tan aislado, la única fuente fiable de agua proviene del fondo de la tierra, la gran cuenca artesiana. De aproximadamente 1,5 kilómetros de profundidad. Es la mayor cuenca artesiana del planeta. El agua sube a presión. Puede llegar a 100 grados centígrados. Hay que tener mucho cuidado al trabajar cerca de aquí. El calor proviene de la tierra, a 1 kilómetro por debajo de donde estamos. Huele porque lleva atrapado allí 1 millón de años. Por supuesto, lo que sale no es agua maloliente prehistórica, sino agua dulce subterránea que ha tardado una era en filtrarse al fondo por la porosa piedra que una vez fue la arena del fondo del mar de Eromanga. Sin el mar de Eromanga, no existiría la gran cuenca artesiana. Son los lodos del antiguo lecho del mar de Eromanga que sellan la parte superior de la cuenca artesiana. Si marcamos los pozos perforados que penetran en él, podremos dibujar un mapa de dónde estaba antes el océano. Hace unos 120 millones de años, el mar de Eromanga se extendía por más de 1/4 parte del continente. Me dirijo hacia Coober Pedy, en la costa sur. Diseminadas por el paisaje lunar que rodea al pueblo, hay extrañas pistas de su pasado. Madera petrificada. El destello salado del yeso. Incluso rocas caídas del hielo invernal que una vez se acumuló por encima. El misterioso y hermoso paisaje de hoy fue una vez un paisaje marino.
Cuando los primeros exploradores europeos llegaron hasta aquí, en Australia Central, algunos esperaban encontrar un mar interior. Ahora sabemos que fracasaron, pero no porque fuera una idea absurda. Solo es que llegaron aquí 120 millones de años demasiado tarde. Si hubieran llegado cuando la marea todavía fluía, se habrían encontrado el mar de Eromanga lleno de monstruos. Monstruosos reptiles marinos con dientes como plesiosaurios e ictiosaurios. Eran animales que respiraban aire y habían vuelto al mar. Se sabe que ambos tipos de reptiles cazaban en las aguas del Eromanga. Y también murieron aquí. A veces, un cadáver se hundía en el lecho marino y recorría el largo camino hasta el futuro. Estos días, Coober Pedy se cuece de calor. Pueden parecer una colección de pozos mineros destartalados, de casas subterráneas y trampas para turistas. Pero esta es la capital del ópalo. Las excavaciones aquí producen más del 90% del suministro mundial de este enorme tesoro del color del arco iris. Por lo que no es sorprendente que el ópalo sea la piedra preciosa nacional de Australia. Tiene que tirar de la cuerda e irá bajando despacio. Me siento como... Sí, no mire mucho. Los hermanos Steve y Drago Marjanovic se ganan la vida arrancando estas piedras preciosas del antiguo lecho marino a las afueras del pueblo. Este es su trayecto diario. Un estrecho artilugio colgado de un cable con el que desciendes por un gigantesco pasadizo hasta llegar a 20 metros de profundidad. Vaya, hola Drago. Hola, amigo. Drago se ha ofrecido a llevarnos a la experta en reptiles marinos, Maria Summit, y a mí a las profundidades del lecho marino de Eromanga. Los hermanos han transformado una extraordinaria catacumba de pozos y túneles en un cementerio marino del Cretáceo. Drago, ¿es difícil perforar esto? Sí. El ópalo se formó aquí cuando el agua saturada de sílice se filtró por la roca. Se derramó cuando encontró resistencia y se evaporó muy lentamente. En ocasiones, cuando esta agua rica en minerales se tropezaba con un fósil, un tesoro biológico también se convertía en mineralógico. Vaya, es una preciosidad este verde. Es asombroso y está claro que es una concha. Tiene toda la razón. Se puede ver que son conchas. Esto nos habla del lecho marino que había aquí. Sin embargo, mis favoritos son los fósiles de vertebrados, los fragmentos de esos reptiles marinos que en ocasiones se fosilizan en ópalo. Estos son algunos fragmentos corporales fosilizados en ópalo recuperados hasta ahora. Huesos de la espalda, de las costillas, de la cola y de las aletas. Esqueletos casi completos de reptiles marinos monstruosos muertos hace mucho tiempo. He oído algunas descripciones que dicen que parecían una serpiente enroscada alrededor del cuerpo de una tortuga y ese es el aspecto que tienen. Tenían unas aletas gigantescas y un cuello muy largo que se extendía al frente. Se han encontrado suficientes restos de plesiosaurios como para poder determinar que muchos de los encontrados en esta zona eran crías. Vemos que algunos son solo de este tamaño. Eran crías. No sabemos la edad que tenían, si eran crías recién nacidas o mayores. Se ha sugerido que, puesto que la mayoría de los especímenes que se han encontrado muestran síntomas de ser muy jóvenes, esto tal vez fuera una cámara de crianza. Los plesiosaurios nacían y engordaban en las aguas ricas en nutrientes y se dirigían al norte otra vez antes de que volviera el invierno. Debió de ser un lugar más seguro que otros para criar a un pequeño en un océano peligroso.
Si hubieran navegado por el mar de Eromanga, se habrían encontrado con una multitud de extrañas criaturas marinas cretácicas. Y es muy improbable que todas fueran tan amistosas como los delfines. Lo que me parece asombroso es que hace 100 millones de años viajáramos por mares similares a este. Y cuando llegáramos allí, no buscaríamos a estos extraños animales, ellos nos buscarían a nosotros. Mark Norman y yo vamos en busca de uno de los supervivientes más extraños de estos mares cretáceos. Es el Nautilus. Debería haber estado aquí enfrente. No es fácil de encontrar. En estos tiempos, los moluscos antiguos se esconden entre los muros más profundos y oscuros del mar de coral, a casi medio kilómetro bajo la superficie. Una trampa lleva colocada en las profundidades toda la noche, equipada con un cebo insólito. Han probado el pollo y se ha vuelto en su contra. La frase fósil viviente se utiliza mucho, pero estos grupos de animales milenarios han pasado por 7 extinciones masivas. Los dinosaurios no sobrevivieron a una. El Nautilus y sus parientes son los grandes supervivientes, con más de 500 millones de años. Los parientes supervivientes actuales del Nautilus son los calamares, las sepias y los pulpos. Todos cefalópodos. Un clan con una historia larga y orgullosa. He aquí un rostro del pasado remoto. Ojos para ver, ocultos dentro de un nido de 90 tentáculos. Una boca para alimentarse. Puede ser primitivo, pero este animal prehistórico tiene propulsión a chorro. Los remotos ancestros del moderno Nautilus fueron los nautiloideos. Los conocemos por sus conchas fósiles, que en los primeros tiempos eran casi todas rectas. Durante cientos de millones de años, esta clase de animales dominaron nuestros océanos y llegaron a tener tamaños enormes. Algunos de los rectos llegaron a los 10 metros de longitud. Eran como postes de teléfono descomunales, moviéndose hacia adelante y acechando a los trilobites. Ya en el Cretáceo, los primos enrollados de los nautiloideos, los amnoideos, eran los que dominaban el mundo de los moluscos. Algunos eran tan grandes como ruedas de tractor y tenían un apetito equiparable. Debía de haber donde escoger en todo el mar de Eromanga, tanto para los moluscos como para los reptiles. Aquí, incluso los plesiosaurios de largos cuellos necesitaban ojos en la parte de atrás de la cabeza. Porque el Eromanga era el territorio de caza de quizá el mayor monstruo marino de todos los tiempos. El Pliosaurio Kronosaurus. Aquí tenemos el cráneo de un Kronosaurus queenslandicus, el mayor depredador marino de todos los tiempos. Empezamos por el hocico, pasamos por estos increíbles dientes para romper huesos. Volvemos a la parte de atrás del cráneo. Aquí es donde habrían estado los ojos y justo donde yo estoy, a 2 metros de distancia, tendría la parte trasera del cráneo. Este monstruo dentado era una máquina carnívora. Y podemos ver incluso cuál fue su último alimento. Justo aquí está la caja torácica del Kronosaurus. Dentro del estómago podemos ver las vértebras de su presa. Esto era un plesiosaurio de cuello largo, e incluso se han preservado las piedras del estómago de este animal. Por encima encontramos restos de tortuga. Este animal se alimentaba de plesiosaurios y tortugas. Eran los últimos días de Gondwana. África se había deslizado hacia el oeste hacía mucho tiempo,
Ahora India también se había separado. Incluso en la parte inferior del mundo, la tensión entre Australia y la Antártida empezaba a evidenciarse. Marcando las fronteras entre los continentes separados, se abría una fosa tectónica rica en bosques, lagos y ríos. Pero todo este paisaje estaba situado dentro del Círculo Antártico, tan cerca del Polo Sur que en verano el sol nunca se ponía. Y a mitad de invierno, la oscuridad reinaría durante meses sin fin. Y lo más interesante es que los dinosaurios empezaron a aparecer también aquí. Durante más de 3 décadas, el paleontólogo Tom Rich ha estado buscando huesos de animales que hubieran vivido en estos bosques polares primigenios. No hay muchos sitios en el mundo donde se puedan encontrar dinosaurios polares. Eso hace que este yacimiento y esta zona sean tan importantes. Australia era uno de los bloques de tierra más aislados del mundo en aquel tiempo. Por eso lo que encontremos aquí no lo encontraremos en ningún otro lugar. Es casi como si aquí hubiera tenido lugar un experimento diferente de la evolución. Algunos de estos experimentos en el hemisferio sur fueron especies pequeñas de ornitópodos como este. Aunque en apariencia convencionales, estos extraños dinosaurios parece que eran residentes polares permanentes. Los indicios en sus huesos sugieren que permanecían activos durante toda la larga fría penumbra del invierno sin sol. Pero los dinosaurios no fueron los únicos pioneros polares que vivieron en estos bosques oscuros. Algunos tenían pelo. Como los reptiles dominaron el mundo desde los polos hasta los trópicos, es fácil olvidar que no tenían el planeta para ellos solos. Había otro tipo de animales ocultándose en estos bosques prehistóricos. Todavía están aquí. Y hay uno ahí mismo. Los ancestros del ornitorrinco han estado metiendo sus narices de mamíferos en los meandros y las vías acuáticas de Australia durante al menos 120 millones de años. La prueba se guarda bajo llave en esta caja fuerte del Museo Australiano de Sydney. Es otro tesoro nacional fosilizado en ópalo. Una diminuta mandíbula inferior de un ornitorrinco ancestral. Una maravillosa joya iridiscente recuperada de una rica mina de ópalos. De sangre caliente, cubiertos de pelo y la mayoría de pequeño tamaño, los mamíferos que sabemos que existían en esa época podían ocultarse y cazar a la sombra de los gigantes. Nacieron siendo supervivientes. Forma parte de la evolución. Como todos los imperios, el reinado de los dinosaurios estaba llegando a su fin. Y quizá lo habrían visto venir si hubieran mirado hacia el cielo. Cuando un asteroide se estrelló en Yucatán, México, al final del Cretáceo, afectó a todos los rincones del mundo por un seísmo. Aunque Gondwana y Australia, a una hora del impacto, escaparon al golpe directo, las masas pulverizadas del lecho marino mexicano que habían sido lanzadas al espacio comenzaron a caer como una lluvia sobre el planeta. En algunos lugares se habría puesto el cielo tan caliente como una parrilla gigantesca. Todavía no se ha encontrado ningún buen registro de este aciago día en el planeta Tierra en las rocas de Australia.
Pero si dan el salto a la isla del sur, a Nueva Zelanda, encontrarán pruebas sólidas del manto de polvo cósmico que cubrió todo el planeta. Esto, lo crean o no, es el momento en el que el mundo cambió para siempre. Puede que no parezca gran cosa, pero esta delgada capa de roca gris encontrada por todo el mundo permite una visión extraordinaria de uno de los sucesos más dramáticos en la historia del planeta. Por debajo de esta frontera yacen los huesos de los dinosaurios, y alzándose en las rocas de arriba hay un mundo que está claramente recuperándose de una catástrofe. Los días estaban contados para cualquier dinosaurio australiano que sobreviviera después del impacto inicial. Una tremenda oscuridad deviene en forma de hollín, polvo y humo. Se apodera del mundo inmediatamente después y dura meses, años o incluso décadas. Las temperaturas se desplomaron, las plantas se marchitaron. Los dinosaurios desaparecieron. Los grandes lagartos se extinguieron. Pero el espectáculo estaba lejos de terminar. Como la anterior crisis del Pérmico, la tremenda calamidad del final del Cretáceo había vaciado el escenario global. Aunque esta vez no solo de cara a la siguiente escena del gran drama de la vida en la Tierra, sino para propiciar la aparición de la Australia que conocemos en la actualidad.